Aleluya, bendiciones, exaltado sea el Rey de Reyes, Ministerio de Intercesión TV. Adoramos el nombre del Eterno. Aquí justamente Jocelyn Núñez con y Moisés David. Qué bueno, qué interesante hablar esta noche del tema el pecado. Un tema muy profundo que hoy en día la humanidad tiene varios conceptos, pero vamos a permitirle que a cada hermano y amigo que está viendo esta transmisión se conecte y pueda darle like y también compartir con otros para que también sean edificados, porque es necesario de que usted conozca qué es el pecado, cómo se originó, cuántos tipos de pecado hay, porque nosotros, el ser humano, se hace un mundo, una hipótesis de tantas ideas que nos surgen y tantas explicaciones, pero nos sentimos a veces con esa duda y hoy vamos a romper con ese paradigma. Aleluya, bendecido sea el Eterno. Bendecimos a cada uno de los hermanos que está conectado, como los que también se están conectando. Y qué bueno es adorar el nombre de nuestro Creador. Y vamos así una vez a entrar en materia, Moisés, y vamos a elevar una oración al Todopoderoso, poner este servicio en la mano de Él. Aleluya. Te adoramos, Eterno, te bendecimos, te bendecimos tu nombre y te damos toda gloria y toda honra. Gracias por tu amor y tu misericordia. Ponemos esta actividad en tus manos, que sea tú obrando y dando el conocimiento a nuestras vidas y a aquellas personas que van a ser edificados con este mensaje. Bendecimos a las personas que se han conectado y también enviamos la palabra de bendición a aquellos que no han podido conectarse para que sea edificación para ellos, en el nombre poderoso de Yahshua Mashiach. Amén y amén. Aleluya, qué bueno es Hashem Adonai. Vamos a la Biblia. ¿Qué nos dice la Biblia sobre el pecado? Si nos vamos al libro de Génesis 3, tenemos varias citas. Génesis 3 dice desobediencia del hombre. Dice, pero la serpiente era todos los animales del campo que Yahweh había hecho, la cual dijo a la mujer, con que Hashem os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de todo árbol del huerto podemos comer, pero el fruto del árbol que está en medio del huerto de Yahweh no comeréis de él, ni lo tocaréis para que no moriráis. Si aquí vemos Génesis 3 hasta el 24, verso 24, narra el acontecimiento y con Eva. Aquí da una ilustración, pero vamos, antes de entrar en materia, vamos a buscar el significado que es el pecado. Decimos que pecado es toda transgresión a la ley, así mismo, sea el mandato, mandamiento, ordenanza que está establecido en la palabra y uno la violente, pues se hace transgresor. Vamos a conocer también dónde se originó el pecado, los tipos de pecado y el pueblo judío cómo considera el pecado. Son muchas conjeturas y vamos de una vez. Dice que el pecado para el pueblo judío se considera el alejamiento del Eterno, del Creador, de la voluntad del Eterno. El pecado trae maldiciones a la vida del ser humano, al igual que a sus generaciones, Moisés. Claro que sí. ¿Por qué hablamos de las generaciones? Porque como padres, si nosotros cometemos una transgresión, eso acarrea maldición. Tenemos la historia de David. Vimos cuando la historia de David, cuando pecó y hizo una transgresión a la ley de Yahshua Hamashiach, y vimos todo lo que pasó con su generación, con sus hijos. Vimos la violación de una hija de él, vimos la muerte de los hijos de él, de cómo sucedió y cómo fue el transcurso del reinado de David, que fue todo pésimo en algunas partes, pastora. Así mismo es. También podemos ver que en Génesis capítulo 4
nos narra la historia de Caín y de Abel, donde aquí ocurrió la primera muerte o el primer homicidio que acontece por un celo entre quien Caín con su hermano Abel. Aquí corre la sangre de una persona íntegra delante de los ojos del Eterno. Pero ¿qué podemos decir también? Muchas personas creen, Moisés, que el pecado se originó en el huerto del Edén. El pecado inició ¿dónde? Nos narra la escritura de que el enemigo conquistó la tercera parte del reino de los cielos. Sí, de los ángeles. Pero ¿qué aconteció aquí? Aquí entró la rebelión porque él quería usurpar el trono, aunque nunca tuvo trono, porque mucha gente dice que fue destituido. Destituido es cuando tú tienes un trono y pues te dan un relevo. Si te relevan o te destituye, te dice ya hay otra persona que va a estar por ti, un sustituto. Y no aconteció así, sino que fue lanzado a la tierra, y por eso nosotros debemos tener esto en cuenta, que fue aquí que inició. Pero donde inculca más o hace más reseña es aquí en el huerto del Edén, porque él ataca aquí a quién, a la humanidad, a nuestros padres. Si los vemos detalladamente en el libro de Génesis, es que se le presenta a Eva como una serpiente. Dice que era una tuta, la serpiente era más tuta, es decir, entró en la serpiente, no que era una serpiente, sino entró en ella para engañar a Eva. Incluso se fue más lejos, le dio un mensaje tergiversado. Si leemos bien aquí en Génesis, nos damos cuenta que no fue la instrucción o el mandato que dio el Creador tanto a Adán como a Eva. Sabemos que es una voluntad. Mucha gente habla de libre albedrío, pero el Eterno le dio al hombre, al ser humano, la voluntad, el derecho de elegir lo que le conviene y no le conviene. En pocas palabras, el destino. Bendito sea el Eterno. También podemos ver que con esta rebelión provocó una división o una separación donde el hombre pierde el gobierno, la autoridad, porque nuestro Padre, el Eterno, le entregó un gobierno de la humanidad, del mundo, para que se enseñoreara en la tierra, la multiplicara. Pero ese gobierno pasa a manos de quién, del enemigo, por la desobediencia. Aleluya. Y que también la desobediencia es parte del pecado. Y también uno de las herramientas que usa el enemigo, que él también lo usó en el huerto del Edén, es la astucia. Él la usa para engañar y confundir a las personas o a los cristianos que están bien fundamentados en la palabra. Pastora. Sí, podemos ver que aquí cuando el hombre pierde la autoridad o su identidad, el enemigo sabe que tú tienes una identidad delante de los ojos del Eterno. Porque a ti se te dio un nombre, a ti se te dio una posición. Y esto ocurrió aquí con Adán y con Eva. Y ha acontecido con la humanidad anteriormente. Porque aquí había un celo, porque al ser humano se le dio la semejanza, que es el poder de declarar o de llamar las cosas que no son como si fuesen. Entonces, ¿qué podemos ver en los tipos de pecado? Vemos lo que es la rebelión, la iniquidad y el pecado. Sabemos que la rebelión la trajo ¿quién? El enemigo, por no escuchar la voz del Eterno, querer ser igual. Querer tener la semejanza. Así mismo. Y la iniquidad, el pecado que tienen nuestros padres, y eso va de generación en generación, que fue lo mismo que hablaste cuando David, que por cometer el pecado con Betsabé, pues aquí pasó esta maldición o esta iniquidad a su primer hijo, que fue el que tuvo con Betsabé, y murió. Pero después pasó eso a los demás, donde tuvo con Amnón y a su media hermana, que también fue abusada. Podemos ver también que el pecado separa al hombre de quién, de Yahweh. Hay una separación entre el hombre y nuestro Padre. Eso nos limita, y por eso es necesario de que nosotros vengamos a los pies de quién, de Yahshua, que él rompió toda maldición. Anteriormente Moisés narra la historia bíblica
de que había que sacrificar un cordero para hacer una expiación por los pecados del hombre. Sí. Pero ¿qué se determinó con eso? Que ya no era necesario, porque imagínate, todos los días el ser humano vive pecando por las mentes, los pensamientos, por los ojos, y son un sinnúmero, así un sinnúmero de circunstancias que nos pasan, pero por eso vino Yahshua a morir en el madero por cada uno de nosotros. Si también vemos, lo trasladamos a la historia, y es donde narra que hubo una maldad en Génesis 6. ¿La maldad de quién? De los hombres. Ahí vemos la historia de quién, de Sodoma y Gomorra, Moisés. Claro que sí. ¿Qué nos narra esa historia? Aquí vemos que el pueblo estaba tan corrompido de que ya se estaban echando hombre con hombre, mujeres con mujeres. Hombre con animales. Sí, y un sinnúmero de aberraciones o transgresiones a la ley dada por Yahweh, que esto llegó hasta el trono. ¿Y qué causó esto? Que él envió ángeles a advertir a quien, a Lot. Mandó a Lot, ¿para qué? Para guardarlo, porque si hay algo que el Eterno tiene, y es que Él guarda a las personas que le son fieles, porque Él es bueno. Yahweh es bueno, nuestro Creador, nuestro Padre. Él es bueno y quiere lo mejor para nosotros. ¿Y qué pasó? Que estos hombres eran tan perversos que querían a aquellos ángeles. Incluso Lot le estaba ofreciendo sus 2 hijas, pero ellos querían a quién, a los ángeles. Y estos ángeles, valga la redundancia, tendieron las manos y dice que le cayó ceguera. Pero esto se va más lejos. También podemos ver el diluvio, Moisés. Claro que sí. Y eso fue también por no escuchar y llevar el pecado a su vida. Vimos que cuando Noé le estaba predicando, le estaba advirtiendo de lo que venía y que se alejaran de aquellas cosas que estaban haciendo. Y vimos como no le creyeron por creer y estar enfocado en el pecado. Y vimos cómo se emborrachaban, cómo hacían aberraciones delante de los hijos. Y que tampoco llovían, porque el pecado lo que hace en realidad es cegarte los ojos, o sea, quitarte la visión de dónde tú la tienes que poner. Y por lo que hizo el pecado, vimos cómo murieron estas personas. Pero también el pecado trae muchas consecuencias. Y una de las consecuencias que trae el pecado es la muerte. Y aparte de la muerte, es la desobediencia. Y ya cuando llegan esos dos principados a tu vida, la única solución que te queda es agarrarte de Yahweh y pedirle misericordia por tu vida. Eso es así. Cuando nosotros le decimos al Eterno, reconocemos que hemos fallado, que hemos pecado, pues Él viene en su misericordia y nos hace entender de que hemos pecado y que también nos hemos reconciliado con Él, porque Él es bueno y como nuestro hijo. Podemos ver aquí que Noé duró 120 años construyendo el arca porque no había lluvia y un sinnúmero de eventos que se daban por la naturaleza que veían de que era imposible que lloviera y que lo que él estaba hablando es contrario, como hoy en día muchos conceptos de que el pecado y tienen un sinnúmero de, vamos a decir, de ideas que ellos entienden que es lo correcto, pero sí hay una sola verdad y es que el Eterno no le gusta que uno viole su ley y que uno se base en su palabra para guardar su mandamiento. Incluso cuando crea al hombre le da estatuto y cuando ya Adán y Eva no están, pues habla con quién, con Moisés, y a Moisés vuelve y comienza a recalcarle y le da los mandamientos, porque a él le gusta el Eterno de que andemos como luz, como hijo de él. No le gusta nada del pecado, no le gusta la transgresión y no ha dejado su palabra en diferentes idiomas. Le ha dado al ser humano la facultad de poder traducirla a diferentes idiomas para que uno le conozca. Tanto en el antiguo pacto como en el nuevo pacto le ha dado la facultad al ser humano de que reconozca cuando algo está mal y cuando está haciendo las cosas bien. Podemos ver también otros
hechos que acontecieron en el pueblo de Israel. Recordamos la rebelión de Corán. Aquí vemos, o de Coré, vemos que también hicieron lo malo, la tierra se abrió. Y se lo tragó. Sí, porque el Eterno corrige, Él ama el pecado. Y eso debemos tenerlo en cuenta. Nada que nos quiera apartar de la gracia y de la misericordia del Eterno, tenemos que aferrarnos a eso. Debemos de irlo obviando, porque Él nos dio a nosotros la voluntad, el derecho de escoger. El ser humano se crea su propio destino. Por eso es que nosotros tenemos virtudes. ¿Y cuáles son esas virtudes? Nuestras manos, nuestros pies. Son virtudes que el Eterno nos da a nosotros para nos da inteligencia. Y eso es importante, de que uno conozca y se aferre a esas virtudes que el Eterno nos da para seguir su palabra y seguir su mandamiento. Pero si nos basamos también en el libro de Mateo 9:2, aquí vemos una historia y era del paralítico. Aquí ya vemos en el nuevo pacto de cómo el Mesías se viene desarrollando. Recordar de que anteriormente con todos esos sacrificios no daba resultado. Y por eso es que viene Yahshua a morir en un madero por la humanidad. Y para darnos la liberación de nuestro pecado. Y en el hecho que narra la Escritura sobre el paralítico, fue una fe que tenía, una creencia de que Yahshua Hamashiach lo podía perdonar y podía sanarla. Y algo que me impacta y que me encanta también de lo que narra en Mateo capítulo 9, versículo 2, es que el hombre estaba paralítico por sus pecados. O sea, estaba paralítico por aquellas transgresiones que hacía, pero Yahshua lo libertó y pudo levantarse y echar hacia adelante. Sí, algo que debemos también tener presente, que anteriormente, recuerda que cuando el Creador crea al hombre, lo hace libre de toda maldición. Pero se decía en el pueblo de Israel, el pueblo judío, que cuando una persona nacía con cierto defecto era porque sus padres habían pecado. Entonces por eso fue que Él le dijo, vete, tu pecado te son perdonados. Es decir, ya eres libre de toda aflicción, de toda maldición. Pero en otra dice, es para que el Hijo del Hombre sea manifestado. Porque incluso le preguntaron que si su padre habían pecado o qué maldición fue que le aconteció. Para que usted vea que ya aquí se rompe el paradigma. Y aquí viene el Mesías, Yahshua, a traer al hombre cómo debe cumplir la ley, cómo debe ser aclarada y qué es el pecado. Y cómo Él rompió toda maldición en aquel madero. Y lo vemos en Mateo 26-28, que habla del nuevo pacto. Esta es la sangre, la cual los redime de todo pecado. De toda maldición generacional. Y vemos que el pecado trae, como dije anteriormente, una maldición que nos separa del amor de Yahshua, nos separa del amor del Creador. Pero a esto viene el Hijo, a unirnos con esa, vamos a decir, con esa sentencia que había en contra de la humanidad. Viene Yahshua a unificarnos con el Padre. Pero también quiero aclarar algo, que tal vez hay personas que dicen, yo quiero alcanzar tal propósito en Yahshua, yo quiero alcanzar tal cosa, X cosa en Yahshua. Lo ven y no ven el resultado, y es porque no se apartan de lo que en realidad aleja el Ruach HaKodesh de ellos. Y por eso vemos muchas personas que se desvían del camino, porque piensan más en el pecado que en la bendición y en la Torah. Recordar también que cuando el hombre peca, viene esa maldición, pero trae atadura demoníaca. Y el ser humano quiere a veces liberarse o ser libre y no encuentra cómo. Pero yo te digo que para eso vino el Hijo, a romper toda maldición, a enseñarte libre de todo eso que te ataca,
Sabemos de que no es con tu fuerza, sabemos que nuestra lucha no es con carne ni sangre, sino contra principados y potestades. Pero el Eterno, Yahshua, vino y nos redimió de toda maldición porque Él es bueno. Te repito mucho que Él es bueno porque el pecado, Moisés, le inculca a la gente de porque tú pecaste, ya el Eterno, el Padre, no te va a perdonar. No nos va a perdonar ni nos va a reconocer como hijo. Pues déjame decirte que la sangre de nuestro Mesías tiene poder para limpiarnos, porque ya su sangre nos redimió. Solamente tiene que reconocer. Cuando reconocemos en nuestro corazón, lo confesamos y decimos: tú eres mi creador, tú eres mi Padre. Y a la oración de arrepentimiento las cosas son diferentes. Las cosas cambian. Así es. Y el enemigo no quiere ver envolvernos en una burbuja de que no vamos a alcanzar el perdón. Y por eso es que entra la persona en la iniquidad. Y que bueno, mis padres pecaron, mis padres eran personas crueles. No. La sangre de Yahshua rompe toda maldición y lo podemos ver esto en el libro de Colosenses 2:13 de en adelante, que aquí dice que Él despojó los principados y las potestades y lo exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en el madero. Dice que Él nos perdonó de todo delito, que Él anuló el acta de los decretos, que era contrario. Todo lo que es contrario, que era contrario a nosotros, Él lo rompió, lo eliminó y rompió con esa sentencia. Y ahora tú y yo somos perdonados. Gracias, así mismo somos perdonados mediante ese sacrificio que marcó la historia de Yahshua HaMashiach. Y es necesario que cuando tú vengas a ser atacado en tu mente y esta guerra, tú puedas recitar este verso y declare tu libertad. Y entiendas de que por más pecado, que por más cosas que tu familia o tu padre han hecho, Yahshua HaMashiach te perdona y te limpia y te libera de toda atadura que quiere el enemigo traer y atarte. Así mismo es. Ya en la parte final queremos recordarte que ningún ser humano en la tierra ni nada sobrenatural va a redimirte, porque ya está redimido por la sangre de Yahshua. Es la única solución a tu vida y a mi vida, y ya Él lo hizo porque Él es bueno. Así que yo bendigo a cada hermano que está viendo esta transmisión, bendigo a cada amigo y a cada uno de nuestros familiares. Te decimos, si te ha gustado esta transmisión, pues te exhorto que le des like y vamos así a estar orando. Vamos a ver, antes de orar, quiénes se han conectado. Bendecimos a nuestra hermana Lucy, Gisangi, Mercedes, Marlene, Carlos, Delaya. Bendecido sea cada uno de ellos y su familia, y declaramos cobertura. Quebrantamos todo lo que no es del Eterno. Déjame decirte que si tú has pecado, abogado tiene para quien, con el Padre. Porque el Padre nos ama. Él es bueno y para siempre es su misericordia. Y su verdad va de generación en generación. Aleluya. Exaltado sea el Rey de gloria. Aleluya. También podemos decir que cuando nosotros reconocemos de que hemos pecado, Él nos limpia, nos purifica y nos pone como perla y nos llama ¿a dónde? De la tiniebla hacia la luz. Así mismo. ¿Y qué nos dice el Eterno sobre la luz? Es que la luz sobrepasa toda oscuridad. Porque nos compara y nos dice que nosotros, que una luz no se puede poner debajo de un almud. En pocas palabras, tú eras ciego, pero ahora la luz de Yahshua entra a tu vida, porque el pecado no nos deja a nosotros. Así mismo, no nos deja avanzar. Y cuando el Eterno, bueno, envía a Yahshua, Él hizo un recorrido. Mucha gente dice que duró 3 años, pero la historia narra que duró 3 años y medio. Y fue enseñándonos a cómo perdonar, a romper toda maldición. Sanó a la mujer de flujo de sangre, sanó a un joven de epilepsia, a los 10 leproso.
hizo un sinnúmero de acontecimientos en nuestras vidas, de que vemos que nada es imposible para Él y que Él rompió con esa maldición. Usted dirá, pero pastora, la maldición, sí hago mucho hincapié en lo que son las maldiciones, porque por una mala decisión que hacemos nosotros, recordando que hay un mundo espiritual y un mundo terrenal, y lo que nosotros hacemos aquí trae consecuencias a nuestras generaciones. Y tenemos la historia, que la de David, tenemos la historia del pueblo de Israel, así mismo de Saúl. Cada uno de esos acontecimientos están establecidos en la palabra para que uno no caiga en esas debilidades. Los ancestros cayeron cada uno de sus hermanos. Aleluya. Y que también el pecado es un obstáculo a que tú no avances, a que tú no alcances el propósito que Yahshua HaMashiach te creó y quiere que tú alcances. Y lo vemos a diario de personas que quieren predicar, que personas que quieren llevar una palabra, pero no pueden. ¿Por qué? Porque hay cosas que nosotros hacemos que nos hacen un obstáculo, que hacen que uno fallezca en nuestra fe y que hace que uno también mengue y no crea en Yahshua HaMashiach. Sí, por eso es que nosotros debemos siempre estar orando como persona conocedor de Yahshua, porque como tú dices, muchos obstáculos, porque el pecado nos ciega, es una pared, una barrera, en pocas palabras, una muralla que impide que tú te acerques al Eterno, porque te sientes redarguido, y eso debemos siempre de tenerlo pendiente. Y si vemos la historia de Sansón y lo hacemos como referencia, no para juzgar, porque cada uno, como dije anteriormente, de nuestros hermanos que pasaron, esos hechos están ahí para que nosotros escuchemos siempre la voz de quién, de nuestro Creador, y aprendamos. Y comencemos a aprender las debilidades y la fortaleza. Cuando nosotros aprendemos a escuchar y a analizar cada uno de esos acontecimientos, eso nos fortalece, porque el pecado trae una distancia tan fuerte que no te deja una vida nueva, porque siempre vive de caída en caída. Y por eso es que el pueblo de Israel, los judíos, oran 3 veces. Si usted ve la historia de Daniel oraba 3 veces. Cuando uno comienza a orar todas las veces necesarias, muy difícil usted pueda caer en una transgresión, porque el mismo Espíritu del Eterno, el Ruach HaKodesh, o el Espíritu Santo, como usted lo conoce, nos da fuerza y nos da discernimiento para que uno no caiga en tentación, que fue lo que hizo el mismo maestro. Se fue a orar ¿a dónde? Al desierto, y allí fue tentado por el enemigo. Entonces, con esa tentación Moisés quería arrastrar ¿a quién? A nuestro Mesías, para que no completara su propósito. Así es, para que no fuera al madero y nosotros no tuviéramos hoy esa sentencia a favor de nosotros. Y que para liberarnos del pecado, tenemos que dejar atrás el viejo hombre. Tenemos que dejar atrás aquella cosa que hacíamos para poder ya ir purificados y santos delante de Yahshua HaMashiach y ser Kadoshim. Hacer todo lo posible de no caer de nuevo en esas tentaciones, de no ir de nuevo a aquella cosa que afligieron nuestra vida, que por causa de nuestras malas decisiones, nuestras generaciones, llevaron. Y estar confiado en Yahweh, porque es el único que nos puede libertar y es el único que convence de todo pecado y de todo mal. Así mismo es. Saber también que el pecado daña la tierra, porque así mismo el propósito daña la tierra y daña al ser humano. Si usted ve en el libro de Génesis, cuando Adán y Eva cometieron la transgresión, ahí hubo una sentencia que al enemigo, a Eva y a Adán, se le dio un decreto. Y ahí lo podemos ver, el decreto que se le dio, incluso que la tierra iba a producir que caldo y espino. Entonces vemos aquí que hoy en día todo ese trabajo fuerte, difícil que vemos, es producto a un resultado de una mala siembra. Si vemos también en el libro de Crónica, cuando dice que si mi pueblo se humillare, yo iré
¿entiendes? Entonces ahí no habla de sanar la tierra, porque la tierra también se enferma. Hoy en día vemos cómo están la sociedad, que le han querido mucho, le han dado la espalda a los mandamientos del Eterno. Muchos se han desenfocado, otros se han desviado de la verdad. Y yo te digo, es tiempo de que tú te levantes, de que tú vuelvas nuevamente, te reconcilies y te abrace a tu palabra, porque ahí está la verdad. No tenemos otro libro que no tenga la verdad como la Escritura, porque aquí tú puedes ver lo que al Padre le gusta, lo que no le gusta. Así mismo, y que nos ayuda a nosotros a vivir una vida libre del pecado. Usted dirá, pero ¿cómo libre del pecado si como quiera vamos a tener esos ataques por la concupiscencia? Acuérdate que si nos mantenemos orando, sino así mismo en la palabra, el mismo Eterno te va a ayudar porque Él es fiel. Tenemos la historia de quién, de José. La historia nos narra que aunque José fue llevado, vendido por su hermano, todo estaba en el propósito de quién, del Eterno. No porque él pecó, no, sino porque estaba establecido de parte del Eterno que de aquí iban a salir a quienes, las dos tribus. Pero cuando fue tentado por la esposa de Potifar, que aún él siendo inocente lo llevaron como si él había cometido un hecho, de allí salió ileso, salió a un trono. Y podemos ver que en cada proceso que nos pasan a nuestras vidas, siempre y cuando sea la voluntad de Yahweh, vamos a tener resultados positivos. Pero cuando hacemos las cosas diferentes a la ley del Eterno, eso trae consecuencias. Entonces, mis hermanos y amigos también, bendecido sea cada uno, vamos así a hacer una oración por aquellos que están viendo esta transmisión y vamos a pedir a nuestro Creador que sea Él, que lo guarde, que lo ayude. Y si hay alguien que está sintiendo de que no ha sido perdonado, de que le ha fallado al Eterno, déjame decirte que la sangre de Yahshua te libera, te liberta. Aleluya. Así es. Si alguien quiere pedir la oración, sea por sanidad, vamos a estar orando porque entendemos que la sangre y el nombre, que es sobre todo nombre, tiene poder y rompe toda cadena. Y vamos así, Moisés, a orar. Quiero que tú ores. Bendito Yahweh, a ti venimos clamándote grandemente, pidiéndote que sea tú que vayas cubriendo y protegiendo a aquellas personas que piensan que tú no la has perdonado. Que sea tú que le vayas dando aliento, fuerza, que sea tú que le vayas dando más entendimiento de tu palabra y que ellos puedan estar confiados en ti y que puedan saber que tú eres el único que puede convencerle de todo pecado y que tú redime a toda nación, a todo pueblo, a toda persona que comete pecado. Cúbrelo y protégelo, que tus bendiciones y que tu paz esté con ellos donde quiera que ellos estén. Cubre su familia y cubre su hogar. En el nombre poderoso de Yahshua HaMashiach. Amén. Amén. Aleluya. Si hay alguien también que quiera aceptar al Eterno como su único y suficiente Salvador, yo te voy a decir que repite esta oración. Aleluya. Diga: Padre eterno, creador del cielo y de la tierra, yo reconozco que he pecado, pero te pido que tu sangre, en tu misericordia, tú me perdones, que tú entres a mi corazón, que haga de mí una nueva persona. Borra toda iniquidad. Inscribe mi nombre en el libro de la vida y no lo borre jamás. Aleluya. Guárdame en mi generación y guarda mi vida y ayúdame a mantenerme libre de toda transgresión que quiera venir. En el nombre poderoso de Yeshua HaMashiach, amén y amén. Aleluya. No se le olvide suscribirse a este canal. Seguimos todos los domingos dando testimonio y dándote una palabra. Fresca. También lo hacemos los viernes, pero tenemos ya culto. Aleluya, a nivel congregacional, los martes y los jueves. Es necesario, mi hermano y amigo, de que tú te enfoques en servirle al Rey de Reyes, al Eterno, a tu Creador, a Yahshua, a Hashem, Adonai, Elohim, porque solamente Él es nuestra esperanza. Hoy en día estamos viviendo un sistema muy difícil, donde cada día las cosas se tornan diferentes y difícil. Pero tenemos, gracias a su misericordia, a su poder,
una sangre que nos levanta y que nos restaura y que a través de Yeshua somos perdonados. La palabra dice que todo aquel que invoca el nombre de Adón Ve su gloria. será perdonado y va a ver su gloria. En el nombre poderoso de Yahshua HaMashiach nos despedimos y Shalom Adonai. Shalom Bendiciones. Adonai. Que el Eterno te guarde. Bye bye.